¿Sabéis cuál es este blanco? F-Class Rimfire 50 metros. De eso va el vídeo de hoy. Hablaremos de F-Class en su variante Rimfire de fuego anular. En un próximo vídeo hablaremos de F-Class en su versión de aire comprimido. ¿Qué saber de esta modalidad de tiro? Es única aquí en España, se está exportando al resto del mundo. En Estados Unidos ya se hace con otro tipo de nombre bajo la ARA, American Rimfire Association. Y recientemente la hemos exportado a Eslovenia, la están probando en Italia, Inglaterra y Alemania. Así que la F-Class Rimfire española triunfa en el extranjero. Hoy os vamos a hablar de las características más básicas para poder configurar tu carabina, ya sea FTR o Restricted, como también se llama, o para la categoría de Open. Así que dentro del vídeo y os voy hablando encima del vídeo. Lo que comentaba antes, vamos a empezar con F-Class Rimfire, percusión anular. Vamos a empezar por la categoría o tipo de carabina. Están divididas en dos categorías. Categoría FTR o también llamada Restricted y categoría Open. Vamos a ver lo que significa cada una de las dos. Estas son las características básicas. Solo se puede competir con calibre 22 LR. El visor no tiene ningún tipo de limitación en cuanto a potencia. Da igual el visor que sea y de los aumentos que tenga y el tamaño de su campana y del diámetro que tenga el tubo, da exactamente igual, es completamente libre. El soporte delantero está restringido a un bípode, única y exclusivamente bípode, y se suma al peso de todo el conjunto. Ojo, los accesorios de cañón tampoco están permitidos. Los cañones match no se pueden utilizar en carabina FTR, pero sí los cañones tipo bull barrel, pesado, heavy, como lo quieran llamar, mientras no sea match. El cambio de la culata no está permitido, a no ser que sea otra de la misma marca. El gatillo tampoco se puede cambiar. En caso de que se te rompa o que tenga un mal funcionamiento, puedes cambiarlo por otro exactamente igual, misma marca y modelo, que el que trajo de serie. El peso. Todo esto viene detallado a que todo el conjunto de la carabina para competición, salvo el cargador y la munición, que eso no se pesa, cargador y munición no están incluidos en el peso total de la carabina, ¿vale? Por lo que quedaría la carabina, el cerrojo, el visor, las anillas y el bípode no puede superar los 4.830 gramos. Vuelvo a recordar, el cargador y la munición no se suman en el peso, por lo que tampoco hay que ponerlos a la hora de sumar, pero sí el bípode y todo lo que debes utilizar para competir. Así quedaría visualmente lo que he detallado antes: la carabina, el visor, las anillas y el bípode, 4.830 gramos. Si te pasas en 1 gramo, aquí no hay ningún margen de error por lectura, tirarías como Open. Y de eso vamos a hablar ahora, carabinas que puedan tirar como Open. Bien, como vemos aquí en la imagen, el abanico de posibilidades en cuanto al calibre es mucho mayor. Dentro del 22 podemos tirar con 22 LR o con 22 Magnum. Y dentro del calibre 17 podemos utilizar el 17 HMR y el 17 Match 2. Al igual que ocurre antes, el visor no tiene ningún tipo de límite, es completamente libre el uso de cualquier tipo de visor, retícula, peso, lo que sea. El visor aquí es libre. El soporte delantero, cuando en FTR solo se podía bípode, aquí se puede, además del bípode, saco de tiro y torreta de tiro como se usa en bench rest. Los accesorios del cañón aquí sí están permitidos, ya sean sintonizadores de cañón, bocachas. Aquí los cañones sí pueden ser match, además del cañón pesado, heavy, bull barrel, como lo quieras llamar. Aquí sí se permiten carabinas de tipo match. El cambio de culata sí está permitido. El gatillo también se puede cambiar por el que la marca y el modelo que a ti te guste. En cuanto al peso, son 9 kilos y estaría formado por la carabina, el cerrojo, el visor, los accesorios de cañón y el bípode si lo fueras a utilizar en competición. Si vas a utilizar torreta de tiro, no hace falta que le montes el bípode, por lo que el peso del bípode te lo ahorras. Es un dato a tener en cuenta y este sería el efecto visual. Parecido al de antes, lo único que sí se pueden utilizar es los accesorios de cañón tipo sintonizador, que es lo más conocido por todos nosotros. Prolongadores, extensiones, aire stripper.
Siguiente apartado, vamos a ver lo que está permitido y lo que no está permitido. Soportes monopieza que unen la parte delantera de la carabina con su parte trasera están totalmente prohibidos. Los trípodes no están permitidos, ya lo pongas delante, en medio o detrás, un trípode no está permitido. El apoyo de la culata en su parte trasera siempre tiene que estar en el saco de tiro, no puede estar apoyado directamente en el suelo. Esto es sanción y quedarías descalificado. Bípodes, puedes utilizar cualquier tipo de bípode que haya en el mercado. Como vemos aquí, tenemos uno tipo Harris a la derecha, uno tipo joystick en el centro y uno de Competition F-Class a la izquierda. Puedes utilizar el que quieras mientras sea bípode. Bípode significa dos patas, dos. Y en el siguiente punto, los monópedes también están prohibidos. Ya lo pongas detrás, en medio, delante, en la empuñadura, da lo mismo. Trípodes y monópedes no están permitidos, solo los bípodes. Los sacos de tiros. Como vemos en la imagen, este es el típico saco de tiro para poder apoyarse. Puedes poner un simple saco. Antiguamente se utilizaban calcetines rellenos de arena, así que imagínate lo que hemos avanzado en el tiro deportivo. Y es obligatorio el uso de manta de tiro. Manta de tiro, el concepto es muy abierto, es cualquier cosa que te puedas poner para aislarte del propio suelo, ya sea una propia manta de tela o unas mantas de las que se venden ya preparadas para tiro, ya sea de tiro olímpico, de tiro de field target o, como es nuestro caso, hay modelos hechos específicamente para F-Class. Pasamos al siguiente apartado, que es la posición de tiro. Obviamente F-Class se tira tumbado en el suelo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo quedaría. Bien, esta imagen, como sabéis, soy yo. No estoy haciendo el tonto, ni muchísimo menos. Estoy en una posición de relajación de cuello. Los que tiran F-Class ya están acostumbrados de que lo más, vamos a llamarlo, chungo que tiene esta posición de tiro son las cervicales, puesto que estás tumbado y estás con el cuello levantado durante mucho tiempo haciendo fuerza para poder enfocar bien el visor. De ahí que se recomiende que descanses. Siguiente apartado es el puesto de tiro. Con esta foto quiero mostrar cómo sería un puesto de tiro para una carabina FTR. Como comentábamos antes, se ve perfectamente la carabina, el soporte delantero, aquí está utilizando un bípode, como podéis ver, en su parte trasera un saco de tiro, el visor y la anilla. Esta es la típica estampa de una carabina FTR, grábensela bien, y como ven en la parte de abajo hay una pequeña manta de tiro, una simple manta de tela. Mi opción, mi sugerencia es que utilicen una manta de tiro especial para F-Class, que ya hablaremos en otro apartado. Y en esta otra imagen tenemos el ejemplo del puesto de tiro de Open. Es exactamente igual que antes, pero como ven, hay una torreta de tiro en vez de un bípode. El resto exactamente igual, saco trasero. En la carabina, en su parte delantera, lleva un sintonizador de cañón, tiene el visor, tiene sus anillas y tiene una manta de tiro personalizada. Recordemos que es obligatorio y muy recomendable la manta de tiro. Vamos a pasar a los blancos. Bien, F-Class Rimfire se tira a tres distancias. Por un lado tenemos 50 metros, 100 metros y 200 metros. Como ven en la imagen he puesto la de 50 metros y la de 100 metros conjuntas porque llevan el mismo protocolo de competición. El de 200 es un poquito diferente, que ahora hablaremos de él. A 50 metros y a 100 metros las competiciones se realizan a dos tandas. Primero se tira un blanco y después se tira a otro blanco con rotación de puestos. Por cada entrada hay un tiempo máximo de competición de 30 minutos. En cada blanco tienes que realizar 30 tiros de competición, más los que quieras de ensayo, de calentamiento, de centrado de visor. Tienes 30 minutos para hacer esos 30 tiros de competición, más los que necesite tu carabina o tú para estar a punto. Los puntos totales que se pueden hacer por blanco son 150,30 puntos, haciendo un total de las dos entradas de 300,60 puntos. Bien, ahora hablamos del blanco de 200 metros. Precisamente por la distancia que supone 200 metros, el protocolo aquí varía un poquito y normalmente se hacen 3 entradas. Cada entrada consta de 25 minutos y de 20 tiros de competición. Igual que pasa antes a 50 y 100 metros, dentro de ese tiempo de competición también se incluye el tiempo para centrado, calentamiento y todo lo que queramos hacer durante la competición para que nuestra arma esté a punto. Siempre dentro del tiempo de competición. Obviamente, al hacer 3 blancos, por cada blanco la puntuación máxima es 100,20 puntos. Tras las 3 tandas, la suma de los puntos son 300,60 puntos, al igual que pasaba con 50 metros y 100 metros. Como podéis ver, hay un asterisco en las 3 entradas, que es lo que comenté antes. Se puede competir de dos maneras.
3 entradas como lo que he hecho aquí, que es lo normal, y hay otra opción de 2 entradas haciendo la mitad de tiros, por falta de tiempo, por lo que sea, ¿vale? Pero normalmente se intenta que sean 3 entradas para que las puntuaciones a las 3 distancias sea siempre la misma. Bien, vamos ahora a explicar cómo son los blancos de competición. Empezamos por el de 50 metros. El nuevo modelo que sustituye al anterior que lleva, si mal no recuerdo, desde 2013. Y ya era hora de que se actualizaran y se pusieran al día. Como ven, en el centro tenemos en la zona izquierda y derecha una zona con dianas en fondo azul y en la zona central una diana con fondo blanco. Las dianas con fondo blanco son las de competición y hay un total de 30 dianas numeradas de la número 1 a número 30. Mientras que por los bordes exteriores con fondo azul tenemos una diana de entrenamiento, ensayo, calentamiento a izquierda y a derecha. Ahí podemos hacer en la zona con fondo azul todos los disparos que queramos o que necesitemos. Para calentar el arma, para centrar, porque ha entrado bien tú tienes que corregir el visor. Mientras que las de fondo blanco, que son las de competición, solo se permite un impacto por cada diana. Uno. Si tienes 2, se te quita el de mayor puntuación, se te coge el de menor puntuación y se te resta un punto. Así que ojo con duplicar los tiros de competición. Tal y como decíamos antes, para realizar eso tenemos 30 minutos y la puntuación máxima de ese cartón es 150,30 puntos. Pasamos ahora al blanco de 100 metros. También el nuevo modelo de 2020, que ya era hora. Este nuevo blanco se caracteriza porque en la zona de la izquierda vemos con fondo azul las dianas que son de entrenamiento, ensayo, calentamiento, centrado, como la queráis llamar. En esa zona, siempre con un fondo azul, tal y como pasaba antes en el blanco de 50 metros, podemos realizar todos los impactos que queramos. Pero en la zona de competición, que son los blancos con fondo blanco, vemos que tenemos 3 en horizontal y 5 en vertical para hacer un total de 15 dianas de competición. Por cada una de esas dianas se realizan 2 impactos. Así tenemos 15 dianas por 2 impactos, son los 30 tiros de competición en 30 minutos para hacer los mismos puntos que antes, 150,30 puntos. El blanco de 200 metros. Aunque sigue siendo el mismo blanco, ha variado en su colocación. Antes se colocaba en posición vertical, al revés, y ahora se coloca en posición horizontal. Así tenemos a la izquierda el blanco de centrado, clasificación, centrado como lo queréis llamar, con fondo azul. Recordad siempre que los blancos con fondo azul son los de ensayo, prueba, test, calentamiento, centrado, como lo queréis llamar, y ahí podéis efectuar todos los disparos que necesitéis. Mientras que el mismo blanco con fondo blanco es el de competición. Aquí voy a dar un dato porque, como veréis, una parte del blanco se puede leer correctamente y la otra parte del blanco está invertido 180 grados. Y es que este blanco de F-Class Rimfire 200 metros es el mismo que se utiliza para F-Class Aire 100 metros. Por el tema de abaratar costes a la hora de producir un blanco que no se usa demasiado, que es el Rimfire 200 metros. En este blanco en concreto, como comentábamos antes, son 3 entradas y la máxima puntuación por cada blanco es de 100,20 para hacer un total de 60 tiros de competición con los 3 blancos de las 3 entradas y hacer una puntuación de 300,60 puntos. Vamos a ver cómo se puntúa el blanco de F-Class Rimfire. Vamos a tomar como ejemplo, por cómo se ve aquí en la pantalla, el de la distancia de 100 metros. Ya que el de 100 metros y el de 200 metros es exactamente igual, lo único que cambia es el tamaño en sí. Al final hablaremos sobre el blanco de 50 metros, que es muy pequeñito, y solo voy a hacer una aclaración en la zona del centro del blanco, ¿ok? En referencia al V-Bull. Así que vamos a tomar como referencia el blanco de 100 metros, que visualmente es el que mejor se ve. Empezamos. Vemos unos círculos de color rojo. Cada círculo de color rojo simula un impacto de proyectil. Y veréis que en la zona interior hay un numerito. Ese numerito nos está mostrando cuál es la puntuación de ese impacto. Así que empezamos desde el exterior hacia el interior. Empezamos por el 0. Un 0 sería si el impacto queda exteriormente al recuadro y no toca ninguna de esas líneas. Entonces ese impacto se marcaría como un 0. Si toca la línea del recuadro en su parte exterior o interior, o queda dentro del margen del espacio entre el recuadro y el primer anillo de color azul, toda esa zona sería un punto. Lo veis ahí como está bien marcado en el borde exterior, en el borde interior y en la zona que hay espacio en blanco. Todo eso sería un punto.
El primer anillo azul que nos encontramos, grande, es el anillo de 2 puntos. ¿Ok? Igual que antes, tocarlo desde dentro de la zona azul y tocarlo desde fuera, mientras se toque ese anillo azul, la puntuación serían 2 puntos. A continuación nos encontramos con un anillo de color blanco. Ese anillo de color blanco nos marca el límite entre 2 puntos y 3 puntos, que es el siguiente anillo un poco más pequeño. Tocar esa línea blanca ya es un 3, y el impacto que quede dentro de esa zona azul sería 3 puntos. Seguimos hacia el interior y nos encontramos ahora una zona blanca. Toda esa zona blanca sería un 4. Es decir, si el impacto, aunque la mayoría del impacto esté dentro de la zona azul del anillo 3, pero hay un poquito, tal y como vemos ahí en el diagrama, que está dentro de la zona blanca, se marcaría como un 4. Tanto de esa forma que he dicho antes, como si está plenamente dentro de toda esa zona blanca. El siguiente anillo que nos encontramos es un anillo blanco pero con borde azul. Todo ese anillo es un 5 y pasa igual que con el recuadro de la propia diana. Si ese anillo se toca desde el exterior o desde el interior, se marcará como un 5 puntos. Ahora viene la zona del bull, es ese circulito con una V en su interior. E igual que pasaba antes, simplemente tocar desde el exterior o desde el interior todo ese circulito es un V-bull y se sumaría, en vez de 5 puntos, se sumaría 5,01 puntos. Esto significa que son decimales, ayudan a la hora de desempatar y los V-bull nunca van a sumar un punto, nunca, se quedarán siempre como decimales. Os voy a poner un ejemplo ilógico pero para que lo entendáis. Si la puntuación del blanco son 150,30 como máximo, vamos a suponer que para que tengáis de que los bulls nunca suman un punto, pongamos que la puntuación ha sido de 143,891 bulls, que es ilógico, pero para que entendáis de que nunca la suma de los bulls van a dar un punto, jamás, se van a quedar siempre como decimales. Entonces, en el blanco de 100 metros y 200 metros, por su amplitud y por su diseño, el bull puede albergar en su interior varios impactos. De ahí que diga que tanto si toca el anillo por la parte exterior como la parte interior, es un bull. Ahora vamos a hablar de esa pequeña diferencia que hay con el blanco de 50 metros que comentaba hace unos minutos. Y es que, como veis aquí en la gráfica, que está por cierto bastante ampliada, veréis de que el bull es un puntito pequeñito que está dentro del anillo del 5. Pues bien, a 50 metros, tocar ese puntito, tocarlo, simplemente tocarlo, no hay que borrarlo por completo ni que desaparezca, no, simplemente que el impacto lo toque, se considera un bull, 5,01. Por eso he dejado para el final el blanco de 50 metros, que es la única diferencia que hay con el blanco de las otras dos distancias, y es el tamaño del bull, puesto que a 100 metros y 200 metros el impacto podría quedar perfectamente dentro del anillo del bull. A 50 metros es un pequeño puntito que simplemente con tocarlo sería un bull. Así que hasta aquí la explicación de cómo puntuar los blancos de F-Class Rimfire. Bueno, ¿qué os ha parecido el vídeo? Genial, ¿verdad? Una breve explicación antes de que terminemos, porque una cosa es todo lo que habéis visto para los que no lo habéis practicado antes, y aquí os traigo el blanco. Este es el blanco que visteis en el vídeo, que era de 50 metros. Como veis, hay un impacto en cada una de las dianas de competición. Ojo, este es el blanco viejo. Este blanco fue sustituido en 2019. Ya en 2020 hay otro blanco, donde hay otra línea de tiros de ensayo, aquí también. Este es el blanco viejo. Pero como veis, aquí todos los tiros de ensayo, prueba, test, lo que queráis aquí, podéis hacerlo. Pero aquí solo uno. ¿Veis aquí perfectamente? Hay uno en cada uno. Este es el de 50 metros. Este también es el blanco viejo de 100 metros. Como veis, hay 5 tiros en cada uno de ellos, para hacer un total de 30. 5 por 6, 30, y aquí 30 por 1 son 30 tiros, para que la puntuación sea exactamente la misma. Aquí tenéis los blancos de ensayo, centrado, todo lo que queráis, y aquí los de competición. En el nuevo modelo, que aún no lo tengo aquí porque todos sabemos que está cortado el tráfico, los blancos son un poquito más pequeños y hay un total
de 3 en horizontal y 5 en vertical. Aquí se dan 5 tiros por diana para un total de 30, y en el nuevo son 3 por 5 son 15, son 2 impactos por cada diana en el nuevo blanco. También vas a tener aquí una fila con los blancos correspondientes para poder ensayar o centrar el visor durante la competición. Y el más difícil de todo, esto es una sábana, este es el de 200 metros, que también ha sido modificado y ahora se tira en horizontal. Uno irá con el fondo en azul oscuro, que va a ser igual que aquí, el de ensayo y el de prueba, y el otro con fondo blanco va a ser el de competición. ¿Ok? Aquí son 3 entradas de 20 tiros para hacer un total de 60 tiros. Lo mismo que a 100 metros y a 50 metros se hacen 2 entradas. Cada entrada de 150,30 por 2, 300,60. A 200 metros son 3 blancos a 20 tiros. Por cada blanco hacen un total de 60 tiros para hacer la misma puntuación que a 50 y a 100 metros. Este blanco en concreto lo hemos reutilizado para que sea el mismo de F-Class AI de a 100 metros y así ahorrar costes de producción. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier duda que tengáis, abajo en la descripción. Y ya sabéis, no like, no party. Chao chicos.